Misterios de la Antigüedad. El legendario samurái del antiguo Japón. Incansables guerreros cuyas mortíferas habilidades solo se veían superadas por su ansiedad en probarse a sí mismos, lanzándose al peligro. ¿Cómo era posible que aquellos caballeros de la espada fueran también unos hombres de un refinamiento exquisito? La mano que creara aquellas delicadas representaciones también mataba a tantos como a 60 hombres. ¿Qué papel desempeñaron las mujeres en aquel violento y exótico mundo? ¿Por qué los samuráis se convirtieron en ninja, los maestros del siglo y de las técnicas secretas del asesinato? ¿Por qué creía el samurái que su alma salía como el alma de su espada? ¿Cómo se utilizó el legado samurái para inspirar a los pilotos suicidas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué el legado samurái dura hasta el día de hoy como una inspiración espiritual por Japón y por el mundo? Ven con nosotros para introducirnos en el reino de la aventura de vida y muerte, de la belleza exquisita y del misterio intrigante. El reino de los samuráis. Samurái. El Japón. Allí la tradición valora la gracia, la tranquilidad y la armonía con la naturaleza. Pero la tradición también honra a los fieros guerreros del Japón, los samuráis. Su era duró más de 1000 años para acabar a mitad del siglo XIX. A veces vagando solos en busca de la fama y de las riquezas, con frecuencia luchando en las complejas guerras civiles del Japón, los samurái han podido ser quizá los guerreros más efectivos y terroríficos de la historia. Las leyendas, la ficción popular, las películas en Japón y en todo el mundo representan al guerrero samurái japonés como el espadachín más mortífero que jamás haya existido. ¿Pero fueron tan mortíferos? Sí. ¿Fue solo la técnica, pura y simple habilidad en el manejo de la espada, la que hacía al samurái tan mortífero, o habían destapado las fuentes casi mágicas de la fuerza y del coraje a través de la contemplación de la belleza y de la naturaleza? El símbolo del guerrero era un cerezo en flor, y esa constituye una metáfora muy interesante, porque un cerezo en cuanto florece, con la primera brisa ligera, pierde la flor ya que los pétalos son muy delicados. Piensa en llegar al día siguiente, pero inevitablemente cae en la cuenta de que se va a encontrar con su final, y hará de ese final algo noble, algo puro y algo hermoso para él. Creo que eso es muy importante. ¿Fue por eso por lo que los samurái pudieron empuñar las armas con la gran intensidad que les ha hecho legendarios? ¿Fueron eficaces porque no estaban dominados ni distraídos por el miedo a la muerte?
Si alguien va a luchar con valor, no debe agarrotarse por la estúpida tontería de su supervivencia metida en su cabeza. Hagakure, el libro de los samuráis. Los guerreros en todas las culturas son preparados para ser valientes frente a la muerte. Lo que hizo que los samuráis fueran únicos es que ellos con frecuencia elegían la muerte. Si era derrotado en la batalla o caía en desgracia por otra clase de fracaso, el honor exigía el suicidio, pero el samurái no podía matarse como otros podrían hacerlo, tomando veneno o cortándose las muñecas. La tradición exigía un ritual mucho más tremendo, a veces llamado seppuku, a veces harakiri. El samurái hundía su espada en lo más profundo de su costado izquierdo de su abdomen. Luego lo remataba con un tirón hacia arriba de la hoja. La muerte producida por una herida así puede tardar en llegar horas e incluso días. ¿Por qué los samuráis elegían esta forma particular de una muerte tan atroz? ¿Por qué el abdomen? Porque es el centro del cuerpo. La parte que contiene el alma del hombre. La ambición, la ira, las emociones. Todas esas cosas que contiene dentro de sí y además no mata de repente. Es una prueba de pura voluntad. Por cierto, pocos hombres, aunque fueran samurái de verdad, eran capaces de llevar a cabo su propio desentrañamiento. Para asegurarse de que ese acto final transcurría con toda normalidad, un amigo estaba preparado con su espada. A la primera señal de duda o de angustia, en un último acto de amistad, el hombre con la espada le cortaba la cabeza. En ese momento crucial, el mismo instante de la muerte, se tomaban todas las precauciones para evitar todo aquello que pudiera resultar poco delicado u ofensivo. Ahora bien, cuando le seccionaba la cabeza dejaba un poco de piel tal que aquí en la parte delantera, lo cual exigía gran destreza, con el fin de que la cabeza no cayera rodando insultando a la gente. Para la sensibilidad moderna occidental, los samuráis pueden parecer un misterio impenetrable, pero eran humanos. ¿Cómo llegaron a tener esa visión tan única de la vida y de la muerte? La investigación para llegar a entenderla nos lleva a lo más profundo de la historia y las heroicas leyendas de estas antiguas tierras. La palabra samurái significa servir, y así es como empezaron los samuráis, como guerreros al servicio del emperador del Japón. El Japón, un país dividido por profundos cortes de montañas, resultaba muy difícil para que un gobierno central subyugara y gobernara a sus habitantes. El emperador necesitaba un cuadro de guerreros a caballo que pudieran moverse rápidamente para reforzar su autoridad, incluso hasta en las aldeas más remotas. Los samuráis empezaron su trabajo haciendo de cobradores de impuestos. Empezaron a finales del siglo VIII y principios del IX. Necesitaban tipos duros, ásperos, para salir y sacudir a los aldeanos para conseguir suficiente arroz y cosas por el estilo. De modo que se servían de dichos guerreros, gente que monopolizaba la violencia para recoger los impuestos. A medida que fue transcurriendo el tiempo, los siervos guerreros del emperador cayeron en la cuenta de que podían convertirse en amos. Para el año 1300, los samuráis se hicieron con el control de las provincias y distritos que antaño habían estado administrando para el emperador. Al igual que los caballeros de la Europa medieval, los samuráis construyeron castillos y establecieron jerarquías entre ellos. Los guerreros samuráis servían a los generales samurái, y los generales samurái
servían a los señores de la guerra samurái. Durante mucho tiempo en la historia del Japón, el emperador fue una figura respetada sin poder real. Habiéndose establecido en sus distintos territorios, los señores de la guerra empezaron a luchar entre sí con sus ejércitos de guerreros samurái. Luchaban para su señor, para incrementar sus tierras y aumentar su poder. Pero siempre había algo más en juego, algo más grande, el honor personal del guerrero. No hay nada que esté por delante del honor, ni tu propia vida, ni la de tu familia, ni la de tus amigos. Absolutamente nada. Hay un dicho popular entre los guerreros: la vida de uno es limitada, pero su honor durará en las generaciones venideras, siempre. ¿Hasta qué extremos llegaría el samurái para conservar su honor? Durante más de 300 años, comenzando en el siglo XIV, Japón fue destruido por unas guerras civiles periódicas. Pero incluso las grandes batallas consistían en duelos individuales simultáneos. En principio, entre los samurái, realmente es una cuestión de dominio entre los varones para saber quién es el más poderoso, quién es el líder más grande entre todos los varones. ¿Cómo se enteraban los guerreros de los méritos de cada uno antes de que comenzara la batalla para que las parejas estuvieran igualadas? Antes de que comenzara la batalla, uno declaraba su pedigrí. Eso era muy importante, porque uno no solo estaba luchando por su bando, sino que uno estaba combatiendo por su honor y su familia. Entonces decía: soy el profesor Farris, y mi padre fue fulano de tal, y trabajó de aquello y lo otro, y nuestras tierras son tales y cuales en tal sitio. Luego luchaba hasta la muerte. Había una razón práctica para esa aparentemente fanática preocupación por el honor. El estatus del samurái podía heredarse, pero en gran parte de la historia del Japón, cualquier hombre podría declararse a sí mismo samurái. Sin embargo, para asegurarse realmente el empleo con una de las facciones en litigio, tenía que hacerse con una reputación y mantenerla. Incluso la armadura de cuero que frecuentemente llevaba el samurái servía para algo más que para protegerle. Proclamaba su presencia. Era un samurái con el que había que enfrentarse. Los samurái no solo fueron buenos luchadores, sino que tenían que vestirse con sus mejores galas para la ocasión. Tenían unas armaduras preciosas con hilos de varios colores. Disponían de grandes cascos, de modo que cuando se combatía con un samurái y se derribaba a uno, la cosa era toda una hazaña. Las protecciones en la cara y las máscaras aumentaban el aspecto fiero del samurái. Algunos héroes, sin embargo, elegían demostrar su desdén hacia el peligro y aparecían serenos en medio del combate, con los labios y las mejillas pintados de rojo. Por ejemplo, de Minamoto Yoshichane, uno de los grandes generales del siglo XII, se decía que llevaba un maquillaje tan bonito, que estaba tan bien maquillado, que algunos le tomaron por una mujer. Las batallas empezaban, y se luchaba con tanto estilo y honor que solo podían acabar de una manera, con la muerte de uno de los guerreros. Tanto si los mataban allí mismo, como si cometían suicidio en reconocimiento de la derrota, la muerte en el campo de batalla casi siempre entrañaba la decapitación. Antes de que el guerrero saliera a combatir, quemaba incienso en el interior de su casco, por si caía en combate y su cabeza era cogida como trofeo. El olor sería agradable para el vencedor,
Y eso era muy importante para el samurái. El seguir con su nobleza en la misma muerte y después de la muerte. Con bastante frecuencia, un guerrero afirmaba: ahora que has ganado la batalla, córtame la cabeza. Y se hacía así como algo tradicional. Habitualmente el combate era presenciado por ambas partes. Ambos admiraban el valor, y una vez que se había cortado la cabeza, los dos bandos, el del enemigo y el propio, aplaudían el coraje, el valor, el honor y la dignidad. La preocupación por cortar cabezas puede parecer una obsesión grotesca de un pueblo muy antiguo, hasta que el misterio se disipa a través de la comprensión. La cabeza era la prueba irrefutable de que un enemigo había sido eliminado. El samurái victorioso sería recompensado con tierras y otros presentes. Para prepararse para la batalla, el samurái llevaba un pequeño arsenal de armas, un arco con flechas, una variedad de mortíferas lanzas, largas y cortas, y cuchillos. Incluso un abanico, tantas veces el emblema de la delicadeza, era fabricado con elementos de hierro, de tal manera que pudiera ser utilizado para parar el golpe proveniente de una lanza o espada. Con el paso del tiempo, de todo ese despliegue mortal, fue la espada la que iba a convertirse en el no va más de las armas del samurái. En parte se debió a que los señores de la guerra se fueron haciendo más poderosos y tenían que vérselas cada vez con ejércitos más grandes. A medida que el campo de batalla se fue haciendo más amplio, un arma corta como es la espada resulta menos pesada que una lanza larga como tal. Era un arma temible. Paja envolviendo el bambú duplica la textura y resistencia de la carne y los huesos. La vida de uno estaba centrada en el uso de la espada en la batalla, y al final, si uno se suicidaba o llevaba a cabo un seppuku, moría a manos de su propia espada. Por lo tanto, no se iba y se compraba una espada en la tienda de al lado. Uno tenía que tener la espada perfecta, hecha por un gran artesano. Los métodos fueron evolucionando a través de los tiempos, pero lo esencial permaneció sin cambiar. El hierro era calentado hasta conseguir el color del sol de la mañana, y luego era doblado y machacado una y otra vez, doblándolo cada vez en 6 capas. 4 dobles se convertían en 16 capas, 8 en 64 capas. Las espadas mejor acabadas tenían tantas como 1.000.000 de capas. Eso es lo que da a la espada su flexibilidad, corte y fuerza única. El manejo de un arma tan mortal exigía años de preparación y la práctica incansable durante toda la vida. La idea era entrenarse tanto durante tantos años que en el momento exacto en el que se tenía necesidad de aquella preparación, hacían su aparición la pura emoción y la preparación, y uno manejaba la espada con efecto mortal en el momento exacto, en plena exultación de la emoción. Con el tiempo, la espada se convirtió en el auténtico emblema del estatus del samurái y más cosas. Se le atribuyeron cualidades místicas. Había espadas que eran consideradas como buenas y malas. Hay una mística que dice que una vez que una espada ha empezado a ser utilizada para matar, seguirá queriendo matar. Yo mismo, descendiente de un samurái, creo que la espada tiene alma. Lo que siento es que la espada y el samurái emergen como un solo ser. Emerge una unión espiritual. Pero ¿qué le ocurre a la humanidad y a la conciencia de un hombre cuando un hombre funde su alma con la de la espada?
Ocurre que tú no estás matando. Es tu espada la que mata. Tú simplemente eres quien sostiene la espada. No existen consecuencias éticas. Tú sencillamente eres quien sujeta la espada. De hecho, muchos samuráis se sentían profundamente turbados por sus vidas de asesinos. Muchos eran budistas y todo ello entrañaba un doloroso dilema. El budismo predica ciclos de nacimiento y renacimiento, es decir, de reencarnación, y cada vida depende de las virtudes y pecados de la vida anterior. Es un problema tremendamente importante para el samurái. Por una parte, estás haciendo la cosa más despreciable de todas las cosas posibles, matar a gente. ¿Y qué se puede esperar en la otra vida más que horribles sufrimientos y dolor porque anteriormente has llevado una vida tan despreciable? Por cierto, había un dicho samurái que decía que el castigo era volver a nacer en la vida siguiente como samurái. ¿Estaba el samurái realmente condenado a una vida llena de poco más que de guerra y muerte? ¿No había amor? ¿Gentileza? Para muchos en Occidente, este es el modelo de la mujer tradicional japonesa, obediente y gentil. Pero existe otra faceta en ella. En la literatura y películas japonesas, las mujeres aparecen como feroces guerreros muy capaces. Hay una en particular cuyo nombre es Tomoe. Era más fuerte que la mayoría de los hombres. Era capaz de matar, montar a caballo, por lo tanto es la heroína del Japón. Hay una historia que dice que un líder enemigo se enfrentó a ella en los caballos. Él trató de matarla, pero erró su espada y le agarró de la manga y arrancó la manga. Aquello le molestó tanto a ella que blandió su espada y le cortó la cabeza y se la llevó a su esposo de trofeo como un premio y prueba de que ella lo había matado. Por cierto, las mujeres guerreras eran raras, pero no había nada especial en que las mujeres tuvieran un estatus samurái. Una vez que un hombre se había convertido en samurái, dicha distinción pasaba a todos sus descendientes, varones y hembras. Las mujeres samurái gobernaban una casa que con frecuencia implicaba una operación granjera grande y compleja. Sin embargo, durante las guerras periódicas que asolaban a todo el Japón, la distinción entre hogar y campo de batalla frecuentemente desaparecía. Si los hombres se habían ido a una campaña lejana, se esperaba que las mujeres montaran una fiera defensa. Defensa, gobierno de la casa, procreación. El matrimonio samurái era en gran medida un asunto práctico muy poco romántico. Con frecuencia el matrimonio representaba una alianza política, y las alianzas políticas eran tremendamente inestables. Al samurái se le aconsejaba que durmiera siempre con la espada, porque un samurái no tenía que confiar en su esposa. No era una relación amorosa. Las relaciones amorosas tenían lugar entre los hombres, los guerreros samurái, quienes alcanzaban el gran puro amor entre los hombres, tal y como ellos pensaban era lo ideal. En realidad, era normal en la sociedad japonesa de aquellos tiempos el que tuvieran lugar estas diferentes formas de relación sexual. Categorías en las relaciones como la bisexualidad, homosexualidad, heterosexualidad no existían en el vocabulario suyo. Todas estaban bien.
Hay muchas cosas en los samurái que confunden las expectativas de lo que se espera de la vida de un guerrero. Con frecuencia tengo el presentimiento de que los occidentales piensan que los samurái eran unos asesinos violentos, pero eso no siempre era así. Claro que a veces luchaban y que mataban y todo eso, pero eran una gente muy culta que escribía, estudiaba, etc. El guerrero también era un poeta. Era una práctica muy común samurái componer un poema antes de suicidarse o antes de ir a la guerra. Aquí tenemos un gran ejemplo del último poema de despedida escrito por Katsuie, un gran señor de la guerra. Noche de verano. Camino a los sueños que siempre flotan en las nubes. Oídme, pájaros de la montaña. Son versos que él dedica a la despedida del resto del mundo, pero su sueño continúa. En esta batalla él combatió como un guerrero, pero su coraje seguirá viviendo. Esta es su resurrección espiritual. Ese es el significado del poema. Si un poema de un adiós lírico servía para endurecer el ánimo del samurái que se enfrentaba a la muerte, ¿qué explicación tiene para el logro de un artista guerrero como Miyamoto Musashi? Sus cuadros y esculturas forman parte muy apreciada de muchas colecciones en todo el Japón. Musashi también fue un maestro con la espada. La misma mano que creó estos cuadros tan exquisitos cortó la cabeza de al menos 60 hombres. Los logros de Musashi puede que hubieran sido extraordinarios, pero su devoción tanto a las bellas artes como a las artes marciales no fue única. Por cierto, los samurái hacían muy pocas distinciones entre las dos. Ese era el porqué incluso el ikebana, el ritual de colocar las flores, era considerado por los samurái como un arte marcial. Desde luego no parece que fuera un arte muy mortífero en el campo de batalla. ¿Pero es un arte militar? Sí. Prepara y entrena la mente de uno. Una mano, una mente se convierten en uno, de la misma manera que ocurría con la espada. Dentro de ese mundo de belleza y valor había sin embargo otro mundo, un mundo de sombras en el que todos los valores estaban vueltos al revés. Estaba habitado por unos hombres que no llevaban ninguna insignia y se movían en el silencio, los ninja. Aunque con frecuencia se establece una diferencia entre el ninja y el samurái, el ninja habitualmente era un samurái que servía de espía y asesino. Aparte de eso, existe muy poca información en la que se pueda confiar. Los ninja, por supuesto, son uno de los grandes misterios del Japón. El arte del espionaje no es la clase de tema sobre el que se solía escribir. Nadie quiere decir, sí, gané esa batalla porque pagué a 50 matones para que fueran y asesinaran a la mitad de los generales antes de que se celebrara la batalla, o pagué a alguien para que me facilitara los planos del castillo. ¿Qué papel importante desempeñaron los ninja en el resurgimiento y caída de las grandes casas samurái? ¿Cuántas muertes atribuidas a enfermedades o accidentes fueron obra suya? Es probable que la verdad no se sepa nunca.
Mucho después de que China y otras partes de Asia hubieran llegado al conocimiento de los europeos, las lejanas tierras del Japón seguían estando prohibidas y siendo misteriosas. Posteriormente, en 1542, un barco chino llegó a la isla Tanegashima, al sur de Japón. En la tripulación del barco iban algunos marineros portugueses, los primeros europeos en llegar al Japón. Todo en estos extraños visitantes suscitó el interés de los japoneses, sobre todo sus armas. En las manos llevaban algo de unos 60 centímetros o 1 metro de largo, recto por fuera y con un orificio por dentro, hecho de una cosa muy pesada. Lo llenaban de pólvora y unas balas de metal. La explosión es como el rayo y el ruido como los truenos. Relato de un testigo presencial, Tanegashima, 1542. El señor samurái de Tanegashima inmediatamente compró 2 de aquellas armas y pidió al maestro encargado de fabricar espadas que las duplicara. Al principio la mayoría de los samurái desdeñaron las nuevas armas, en parte porque los hombres que las utilizaban podían dispararlas desde lejos sin tener que luchar cuerpo a cuerpo como lo exigía la lucha con la espada. Para muchos samurái clásicos, siempre estaba en juego la batalla con honor. Consiguientemente, muchos se negaron a utilizar el mosquetón. Consideraban el uso de las armas de fuego como la táctica de los cobardes. Sin embargo, tal y como ha ocurrido tan frecuentemente en la historia, la tradición dio paso a la tecnología. Al cabo de 50 años, los japoneses estaban fabricando más armas que cualquier país europeo. Y las utilizaban, claro. Al mismo tiempo, el Japón seguía un proceso de consolidación, ya que cada vez menos señores de la guerra subyugaban a sus vecinos. Las campañas se acabaron en el año 1600 en la batalla de Sekigahara. En Sekigahara fue la pólvora la que ganó al final la batalla en favor de las fuerzas del señor de la guerra Tokugawa Ieyasu, cuya dinastía gobernaría finalmente un Japón unido y en paz. Para proteger la nueva estabilidad, la dinastía declaró al Japón un país cerrado y sellado al mundo exterior. Casi todos los extranjeros fueron expulsados. Se prohibieron las ideas foráneas, las religiones de fuera y las armas extranjeras. Pronto la fabricación de armas cesó casi por completo. Esa nueva era duraría 250 años. Generación tras generación vivieron y murieron sin conocer la guerra. Pero ¿qué papel desempeñaría el samurái en Japón en tiempos de paz? Los fieros pero educados guerreros se convirtieron entonces en administradores. Controlaban la producción de arroz, redactaban las leyes y a veces hacían de jueces. Sin embargo, hubo incluso una transformación mayor y profunda. Se crearía un nuevo y gran ideal. Pensaron sobre quiénes eran y trataron de definirse a sí mismos. En aquel proceso idealizaron su función, de modo que de allí salió un código con una teoría muy idealizada sobre cómo deberían y debieron haberse comportado. El código recibió el nombre de Bushido, el camino del guerrero. Sigue el concepto de que el honor es más importante que la vida misma, pero el concepto del honor quedó ampliado. El honor incluyó entonces aceptar la responsabilidad del bienestar de la sociedad en su conjunto. El nuevo ideal fue sometiéndose con el paso del tiempo
a pruebas muy serias. El 8 de julio de 1853, 2 siglos y medio después de que el Japón se hubiera cerrado a los extranjeros, un pequeño escuadrón de barcos de la Marina de los Estados Unidos se atrevió a entrar en la bahía de Tokio. Los americanos dieron un ultimátum: o abrís el Japón al comercio o sufriréis las consecuencias. Los samuráis se indignaron, pero se sintieron impotentes ante las armas y los barcos modernos. Enfrentados con la amenaza del dominio occidental, los samuráis sabían que Japón se haría fuerte si se hacía moderno tan rápidamente como fuera posible. Para abrirse camino hacia la modernización, los samurái, quienes como individuos siempre habían estado preparados para enfrentarse con la muerte, decidieron entonces decretar la muerte de toda la clase samurái. Se abandonó el uso de la vestimenta tradicional y renunciaron a los antiguos privilegios samurái. El Japón sería como los demás países, con una constitución y un monarca. Se restauró la figura del emperador como cabeza del gobierno. Los samuráis desaparecieron, pero su legado iba a emerger de una nueva manera terrorífica. Ya en los primeros años del siglo XX, los modos y maneras de los samurái habían quedado relegados en gran parte al olvido como reliquias desechadas de un pasado trasnochado. Japón se había sumergido en la vida moderna, pero las nuevas posturas incluían una peligrosa ambición. Los líderes japoneses soñaron con conquistar un vasto imperio allende los mares. Se invocó el antiguo legado samurái para despertar el fervor popular. Todos los japoneses debían de estar preparados para luchar con el incansable coraje y autosacrificio samurái. Cuando Japón invadió Manchuria en 1931 y más tarde China, los oficiales del ejército llevaban espadas iguales a las que habían utilizado los samurái. Con la Alemania nazi dominando Europa, los japoneses creían que solo había un poder que podría pararlos en la conquista de toda Asia. El ataque japonés a Pearl Harbor se suponía que había destruido la capacidad de Norteamérica para luchar en el Pacífico. Mientras las fuerzas japonesas continuaron barriendo por toda Asia, impusieron un reino de terror. La orgullosa espada samurái fue utilizada para asesinar a civiles y a prisioneros de guerra. ¿Realmente era el culmen del noble legado japonés o una perversión de ello? Muchas de las atrocidades que los japoneses cometieron en la Segunda Guerra Mundial de alguna manera son atribuidas a la historia samurái. Pero si contemplamos la historia japonesa, eso sencillamente no es verdad. Creo que el gobierno de esa época pervirtió los ideales de los samurái. Dudo mucho que les preocupara la virtud samurái en lo referente a sus propias campañas militares. Cuando los americanos iniciaron la ofensiva y el signo de la guerra se volvió contra Japón, se cumplió uno de los principios básicos de la tradición samurái. Muchos japoneses se rindieron, pero otros muchos, al igual que los samurái, eligieron la muerte.
una cámara de combate americano grabó los escalofriantes últimos momentos de algunos, incluidas estas mujeres civiles. En 1943, el suicidio se había convertido en una manera de combatir. Inspirados por el patriotismo y el ideal samurái, fueron denominados pilotos kamikazes, pilotos del viento divino. Su misión: atacar, no con bombas, sino consigo mismos. Deliberadamente, ellos lanzaban sus aviones contra los barcos norteamericanos. Finalmente, en agosto de 1945, los americanos soltaron el arma que puso un terrible y repentino fin a la guerra. Inmediatamente después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, la ética samurái del Bushido, el camino del guerrero, no fue muy bien vista por el pueblo japonés. Recordaba demasiado las atrocidades de los tiempos de guerra y también el fracaso. Sin embargo, a medida que el Japón fue reconstruyéndose, fue restaurada la imagen del samurái. Una industria del cine muy pujante colaboró a expandir el ideal por todo el mundo. La tradición samurái de valor y honor había sido forjada a través de casi 800 años de guerras. Posteriormente, en los tiempos de paz, se convirtió en un código de servicio y de justicia. La Segunda Guerra Mundial presenció cómo había sido mal utilizada. ¿Qué papel jugará el orgulloso legado en el futuro? Hay toda una nueva generación que está abrazando lo que el mundo puede ofrecer y a su vez dará al mundo lo que Japón tiene que ofrecer, capitalizando todo lo que es bueno, honesto y decente en la ética Bushido. Aquel que dedica su vida a una sola causa, sin esperar la recompensa, ni la fama, ni la gloria, y que se dedica a hacer el bien a la comunidad. Aquellos que en su corazón se dedican a hacer el bien a los demás, esos ya son samuráis. Y de esa manera, la determinación, el autosacrificio y la gracia de una clase guerrera que antaño fuera remota y misteriosa, enriquecen ahora el erario del mundo con una inspiración noble.
Para la sensibilidad moderna occidental, los samurái pueden parecer un misterio impenetrable, pero eran humanos. ¿Cómo llegaron a tener esa visión tan única de la vida y de la muerte? La investigación para llegar a entenderla nos lleva a lo más profundo de la historia y las heroicas leyendas de estas antiguas tierras. La palabra samurái significa servir, y así es como empezaron los samurái, como guerreros al servicio del emperador del Japón. El Japón, un país dividido por profundos cortes de montañas, resultaba muy difícil para que un gobierno central subyugara y gobernara a sus habitantes. El emperador necesitaba un cuadro de guerreros a caballo que pudieran moverse rápidamente para reforzar su autoridad, incluso hasta en las aldeas más remotas. Los samurái empezaron su trabajo haciendo de cobradores de impuestos. Empezaron a finales del siglo VIII y principios del IX. Necesitaban tipos duros, ásperos, para salir y sacudir a los aldeanos para conseguir suficiente arroz y cosas por el estilo. De modo que se servían de dichos guerreros, gente que monopolizaba la violencia para recoger los impuestos. A medida que fue transcurriendo el tiempo, los siervos guerreros del emperador cayeron en la cuenta de que podían convertirse en amos. Para el año 1300, los samuráis se hicieron con el control de las provincias y distritos que antaño habían estado administrando para el emperador. Al igual que los caballeros de la Europa medieval, los samurái construyeron castillos y establecieron jerarquías entre ellos. Los guerreros samurái servían a los generales samurái, y los generales samurái servían a los señores de la guerra samurái. Durante mucho tiempo en la historia del Japón, el emperador fue una figura respetada sin poder real. Habiéndose establecido en sus distintos territorios, los señores de la guerra empezaron a luchar entre sí con sus ejércitos de guerreros samurái. Luchaban para su señor, para incrementar sus tierras y aumentar su poder. Pero siempre había algo más en juego, algo más grande, el honor personal del guerrero. No hay nada que esté por delante del honor, ni tu propia vida, ni la de tu familia, ni la de tus amigos. Absolutamente nada. Hay un dicho popular entre los guerreros: la vida de uno es limitada, pero su honor durará en las generaciones venideras, siempre. ¿Hasta qué extremos llegaría el samurái para conservar su honor? Durante más de 300 años, comenzando en el siglo XIV, Japón fue destruido por unas guerras civiles periódicas. Pero incluso las grandes batallas consistían en duelos individuales simultáneos. El símbolo del guerrero era un cerezo en flor, y esa constituye una metáfora muy interesante, porque un cerezo en cuanto florece, con la primera brisa ligera, pierde la flor ya que los pétalos son muy delicados. Piensa en llegar al día siguiente, pero inevitablemente cae en la cuenta de que se va a encontrar con su final, y hará de ese final algo noble, algo puro y algo hermoso para él. Creo que eso es muy importante. Fue por eso por lo que los samurái pudieron empuñar las armas con la gran intensidad que les ha hecho legendarios.
¿Fueron eficaces porque no estaban dominados ni distraídos por el miedo a la muerte? Si alguien va a luchar con valor, no debe agarrotarse por la estúpida tontería de su supervivencia metida en su cabeza. Hagakure, el libro de los samurái. Los guerreros en todas las culturas son preparados para ser valientes frente a la muerte. Lo que hizo que los samurái fueran únicos es que ellos con frecuencia elegían la muerte. Si era derrotado en la batalla o caía en desgracia por otra clase de fracaso, el honor exigía el suicidio, pero el samurái no podía matarse como otros podrían hacerlo, tomando veneno o cortándose las muñecas. La tradición exigía un ritual mucho más tremendo, a veces llamado seppuku, a veces harakiri. El samurái hundía su espada en lo más profundo de su costado izquierdo de su abdomen. Luego lo remataba con un tirón hacia arriba de la hoja. La muerte producida por una herida así puede tardar en llegar horas e incluso días. ¿Por qué los samurái elegían esta forma particular de una muerte tan atroz? ¿Por qué el abdomen? Porque es el centro del cuerpo. La parte que contiene el alma del hombre. La ambición, la ira, las emociones. Todas esas cosas que contiene dentro de sí y además no mata de repente. Es una prueba de pura voluntad. Por cierto, pocos hombres, aunque fueran samurái de verdad, eran capaces de llevar a cabo su propio desentrañamiento. Para asegurarse de que ese acto final transcurría con toda normalidad, un amigo estaba preparado con su espada. A la primera señal de duda o de angustia, en un último acto de amistad, el hombre con la espada le cortaba la cabeza. En ese momento crucial, el mismo instante de la muerte, se tomaban todas las precauciones para evitar todo aquello que pudiera resultar poco delicado u ofensivo. Ahora bien, cuando le seccionaba la cabeza dejaba un poco de piel tal que aquí en la parte delantera, lo cual exigía gran destreza, con el fin de que la cabeza no cayera rodando insultando a la gente. Misterios de la antigüedad. El legendario samurái del antiguo Japón. Incansables guerreros cuyas mortíferas habilidades solo se veían superadas por su ansiedad en probarse a sí mismos lanzándose al peligro. ¿Cómo era posible que aquellos caballeros de la espada fueran también unos hombres de un refinamiento exquisito? La mano que creara aquellas delicadas representaciones también mataba a tantos como a 60 hombres. ¿Qué papel desempeñaron las mujeres en aquel violento y exótico mundo? ¿Por qué los samuráis se convirtieron en ninja, los maestros del siglo y de las técnicas secretas del asesinato? ¿Por qué creía el samurái que su alma salía como el alma de su espada? ¿Cómo se utilizó el legado samurái para inspirar a los pilotos suicidas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué el legado samurái dura hasta el día de hoy como una inspiración espiritual por Japón y por el mundo?
Ven con nosotros para introducirnos en el reino de la aventura de vida y muerte, de la belleza exquisita y del misterio intrigante. El reino de los samuráis. Samurái. El Japón. Allí la tradición valora la gracia, la tranquilidad y la armonía con la naturaleza. Pero la tradición también honra a los fieros guerreros del Japón, los samuráis. Su era duró más de 1000 años para acabar a mitad del siglo XIX. A veces vagando solos en busca de la fama y de las riquezas, con frecuencia luchando en las complejas guerras civiles del Japón, los samurái han podido ser quizá los guerreros más efectivos y terroríficos de la historia. Las leyendas, la ficción popular, las películas en Japón y en todo el mundo representan al guerrero samurái japonés como el espadachín más mortífero que jamás haya existido. ¿Pero fueron tan mortíferos? Sí. Fue solo la técnica, pura y simple habilidad en el manejo de la espada, la que hacía al samurái tan mortífero, o habían destapado las fuentes casi mágicas de la fuerza y del coraje a través de la contemplación de la belleza y de la naturaleza? Grotesca de un pueblo muy antiguo, hasta que el misterio se disipa a través de la comprensión. La cabeza era la prueba irrefutable de que un enemigo había sido eliminado. El samurái victorioso sería recompensado con tierras y otros presentes. Para prepararse para la batalla, el samurái llevaba un pequeño arsenal de armas, un arco con flechas, una variedad de mortíferas lanzas, largas y cortas, y cuchillos. Incluso un abanico, tantas veces el emblema de la delicadeza, era fabricado con elementos de hierro, de tal manera que pudiera ser utilizado para parar el golpe proveniente de una lanza o espada. Con el paso del tiempo, de todo ese despliegue mortal, fue la espada la que iba a convertirse en el no va más de las armas del samurái. En parte se debió a que los señores de la guerra se fueron haciendo más poderosos y tenían que vérselas cada vez con ejércitos más grandes. A medida que el campo de batalla se fue haciendo más amplio, un arma corta como es la espada resulta menos pesada que una lanza larga como tal. Era un arma temible. Paja envolviendo el bambú duplica la textura y resistencia de la carne y los huesos. La vida de uno estaba centrada en el uso de la espada en la batalla, y al final, si uno se suicidaba o llevaba a cabo un seppuku, moría a manos de su propia espada. Por lo tanto, no se iba y se compraba una espada en la tienda de al lado. Uno tenía que tener la espada perfecta, hecha por un gran artesano. Los métodos fueron evolucionando a través de los tiempos, pero lo esencial permaneció sin cambiar. El hierro era calentado hasta conseguir el color del sol de la mañana, y luego era doblado y machacado una y otra vez, doblándolo cada vez en 6 capas. 4 dobles se convertían en 16 capas, 8 en 64 capas. Las espadas mejor acabadas tenían tantas como 1.000.000 de capas. Eso es lo que da a la espada su flexibilidad, corte y fuerza única. El manejo de un arma tan mortal exigía años de preparación y la práctica incansable durante toda la vida.
La idea era entrenarse tanto durante tantos años que en el momento exacto en el que se tenía necesidad de aquella preparación, hacían su aparición la pura emoción y la preparación, y uno manejaba la espada con efecto mortal en el momento exacto, en plena exultación de la emoción. Con el tiempo, la espada se convirtió en el auténtico emblema del estatus del samurái y más cosas. Se le atribuyeron cualidades místicas. Había espadas que eran consideradas como buenas y malas. Hay una mística que dice que una vez que una espada ha empezado a ser utilizada para matar, seguirá queriendo matar. Yo mismo, descendiente de un samurái, creo que la espada tiene alma. Lo que siento es que la espada y el samurái emergen como un solo ser. Emerge una unión espiritual. Pero ¿qué le ocurre a la humanidad y a la conciencia de un hombre cuando un hombre funde su alma con la de la espada? Ocurre que tú no estás matando. Es tu espada la que... En principio, entre los samuráis, realmente es una cuestión de dominio entre los varones para saber quién es el más poderoso, quién es el líder más grande entre todos los varones. ¿Cómo se enteraban los guerreros de los méritos de cada uno antes de que comenzara la batalla para que las parejas estuvieran igualadas? Antes de que comenzara la batalla, uno declaraba su pedigrí. Eso era muy importante, porque uno no solo estaba luchando por su bando, sino que uno estaba combatiendo por su honor y su familia. Entonces decía, soy el profesor Farris, y mi padre fue fulano de tal, y trabajó de aquello y lo otro, y nuestras tierras son tales y cuales en tal sitio. Luego luchaba hasta la muerte. Había una razón práctica para esa aparentemente fanática preocupación por el honor. El estatus del samurái podía heredarse, pero en gran parte de la historia del Japón, cualquier hombre podría declararse a sí mismo samurái. Sin embargo, para asegurarse realmente el empleo con una de las facciones en litigio, tenía que hacerse con una reputación y mantenerla. Incluso la armadura de cuero que frecuentemente llevaba el samurái servía para algo más que para protegerle. Proclamaba su presencia. Era un samurái con el que había que enfrentarse. Los samuráis no solo fueron buenos luchadores, sino que tenían que vestirse con sus mejores galas para la ocasión. Tenían unas armaduras preciosas con hilos de varios colores. Disponían de grandes cascos, de modo que cuando se combatía con un samurái y se derribaba a uno, la cosa era toda una hazaña. Las protecciones en la cara y las máscaras aumentaban el aspecto fiero del samurái. Algunos héroes, sin embargo, elegían demostrar su desdén hacia el peligro y aparecían serenos en medio del combate con los labios y las mejillas pintados de rojo. Por ejemplo, de Minamoto Yoshichane, uno de los grandes generales del siglo XII, se decía que llevaba un maquillaje tan bonito, que estaba tan bien maquillado, que algunos le tomaron por una mujer. Las batallas empezaban, y se luchaba con tanto estilo y honor que solo podían acabar de una manera, con la muerte de uno de los guerreros. Tanto si los mataban allí mismo, como si cometían suicidio en reconocimiento de la derrota, la muerte en el campo de batalla casi siempre entrañaba la decapitación. Antes de que el guerrero saliera a combatir, quemaba incienso en el interior de su casco, por si caía en combate y su cabeza era cogida como trofeo. El olor sería agradable para el vencedor, y eso era muy importante para el samurái, el seguir con su nobleza en la misma muerte y después de la muerte. Con bastante frecuencia, un guerrero afirmaba, ahora que has ganado la batalla, córtame la cabeza. Y se hacía así como algo tradicional. Habitualmente el combate era presenciado por ambas partes. Ambos admiraban el valor
Y una vez que se había cortado la cabeza, los dos bandos, el del enemigo y el propio, aplaudían el coraje, el valor, el honor y la dignidad. La preocupación por cortar cabezas puede parecer una obsesión izquierdo de su abdomen. Luego lo remataba con un tirón hacia arriba de la hoja. La muerte producida por una herida así puede tardar en llegar horas e incluso días. ¿Por qué los samuráis elegían esta forma particular de una muerte tan atroz? ¿Por qué el abdomen? Porque es el centro del cuerpo, la parte que contiene el alma del hombre, la ambición, la ira, las emociones, todas esas cosas que contiene dentro de sí y además no mata de repente. Es una prueba de pura voluntad. Por cierto, pocos hombres, aunque fueran samurái de verdad, eran capaces de llevar a cabo su propio desentrañamiento. Para asegurarse de que ese acto final transcurría con toda normalidad, un amigo estaba preparado con su espada. A la primera señal de duda o de angustia, en un último acto de amistad, el hombre con la espada le cortaba la cabeza. En ese momento crucial, el mismo instante de la muerte, se tomaban todas las precauciones para evitar todo aquello que pudiera resultar poco delicado u ofensivo. Ahora bien, cuando le seccionaba la cabeza dejaba un poco de piel tal que aquí en la parte delantera, lo cual exigía gran destreza, con el fin de que la cabeza no cayera rodando e insultando a la gente. Para la sensibilidad moderna occidental, los samuráis pueden parecer un misterio impenetrable, pero eran humanos. ¿Cómo llegaron a tener esa visión tan única de la vida y de la muerte? La investigación para llegar a entenderla nos lleva a lo más profundo de la historia y las heroicas leyendas de estas antiguas tierras. La palabra samurái significa servir. Y así es como empezaron los samuráis, como guerreros al servicio del emperador del Japón. El Japón, un país dividido por profundos cortes de montañas, resultaba muy difícil para que un gobierno central subyugara y gobernara a sus habitantes. El emperador necesitaba un cuadro de guerreros a caballo que pudieran moverse rápidamente para reforzar su autoridad, incluso hasta en las aldeas más remotas. Los samuráis empezaron su trabajo haciendo de cobradores de impuestos. Empezaron a finales del siglo VIII y principios del IX. Necesitaban tipos duros, ásperos, para salir y sacudir a los aldeanos para conseguir suficiente arroz y cosas por el estilo. De modo que se servían de dichos guerreros, gente que monopolizaba la violencia para recoger los impuestos. A medida que fue transcurriendo el tiempo, los siervos guerreros del emperador cayeron en la cuenta de que podían convertirse en amos. Para el año 1300, los samuráis se hicieron con el control de las provincias y distritos que antaño habían estado administrando para el emperador. Al igual que los caballeros de la Europa medieval, los samuráis construyeron castillos y establecieron jerarquías entre ellos. Los guerreros samuráis servían a los generales samurái, y los generales samurái servían a los señores de la guerra samurái. Durante mucho tiempo en la historia del Japón, el emperador fue una figura respetada sin poder real. Habiéndose establecido en sus distintos territorios, los señores de la guerra empezaron a luchar entre sí con sus ejércitos de guerreros samurái. Luchaban para su señor, para incrementar sus tierras y aumentar su poder. Pero siempre había algo más en juego, algo más grande, el honor personal del guerrero.
No hay nada que esté por delante del honor, ni tu propia vida, ni la de tu familia, ni la de tus amigos. Absolutamente nada. Hay un dicho popular entre los guerreros: la vida de uno es limitada, pero su honor durará en las generaciones venideras siempre. ¿Hasta qué extremos llegaría el samurái para conservar su honor? Durante más de 300 años, comenzando en el siglo XIV, Japón fue destruido por unas guerras civiles periódicas. Pero incluso las grandes batallas consistían en duelos individuales simultáneos. En principio, entre los samurái, realmente es una cuestión de dominio entre los varones para saber quién es el más poderoso, quién es el líder más grande entre todos los varones. ¿Cómo se enteraban los guerreros de los méritos de cada uno antes de que comenzara la batalla para que las parejas estuvieran igualadas? Antes de que comenzara la batalla, uno declaraba su pedigrí. Eso era muy importante, porque uno no solo estaba luchando por su bando, sino que uno estaba combatiendo por su honor y su familia. Entonces decía: soy el profesor Farris, y mi padre fue fulano de tal. Misterios de la antigüedad. El legendario samurái del antiguo Japón. Incansables guerreros cuyas mortíferas habilidades solo se veían superadas por su ansiedad en probarse a sí mismos, lanzándose al peligro. ¿Cómo era posible que aquellos caballeros de la espada fueran también unos hombres de un refinamiento exquisito? La mano que creara aquellas delicadas representaciones también mataba a tantos como a 60 hombres. ¿Qué papel desempeñaron las mujeres en aquel violento y exótico mundo? ¿Por qué los samuráis se convirtieron en ninja, los maestros del siglo y de las técnicas secretas del asesinato? ¿Por qué creía el samurái que su alma salía como el alma de su espada? ¿Cómo se utilizó el legado samurái para inspirar a los pilotos suicidas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué el legado samurái dura hasta el día de hoy como una inspiración espiritual por Japón y por el mundo? Ven con nosotros para introducirnos en el reino de la aventura de vida y muerte, de la belleza exquisita y del misterio intrigante. El reino de los samuráis. Samurái. El Japón. Allí la tradición valora la gracia, la tranquilidad y la armonía con la naturaleza. Pero la tradición también honra a los fieros guerreros del Japón, los samuráis. Su era duró más de 1000 años para acabar a mitad del siglo XIX. A veces vagando solos en busca de la fama y de las riquezas, con frecuencia luchando en las complejas guerras civiles del Japón,
Los samurái han podido ser quizá los guerreros más efectivos y terroríficos de la historia. Las leyendas, la ficción popular, las películas en Japón y en todo el mundo representan al guerrero samurái japonés como el espadachín más mortífero que jamás haya existido. ¿Pero fueron tan mortíferos? Sí. Fue solo la técnica, pura y simple habilidad en el manejo de la espada, la que hacía al samurái tan mortífero, o habían destapado las fuentes casi mágicas de la fuerza y del coraje a través de la contemplación de la belleza y de la naturaleza? El símbolo del guerrero era un cerezo en flor, y esa constituye una metáfora muy interesante, porque un cerezo en cuanto florece, con la primera brisa ligera, pierde la flor ya que los pétalos son muy delicados. Piensa en llegar al día siguiente, pero inevitablemente cae en la cuenta de que se va a encontrar con su final, y hará de ese final algo noble, algo puro y algo hermoso para él. Creo que eso es muy importante. Fue por eso por lo que los samurái pudieron empuñar las armas con la gran intensidad que les ha hecho legendarios. ¿Fueron eficaces porque no estaban dominados ni distraídos por el miedo a la muerte? Si alguien va a luchar con valor, no debe agarrotarse por la estúpida tontería de su supervivencia metida en su cabeza. Hagakure, el libro de los samurái. Los guerreros en todas las culturas son preparados para ser valientes frente a la muerte. Lo que hizo que los samurái fueran únicos es que ellos con frecuencia elegían la muerte. Si era derrotado en la batalla o caía en desgracia por otra clase de fracaso, el honor exigía el suicidio, pero el samurái no podía matarse como otros podrían hacerlo, tomando veneno o cortándose las muñecas. La tradición exigía un ritual mucho más tremendo, a veces llamado seppuku, a veces harakiri. El samurái hundía su espada en lo más profundo de su costado izquierdo. Con el tiempo, la espada se convirtió en el auténtico emblema del estatus del samurái y más cosas. Se le atribuyeron cualidades místicas. Había espadas que eran consideradas como buenas y malas. Hay una mística que dice que una vez que una espada ha empezado a ser utilizada para matar, seguirá queriendo matar. Yo mismo, descendiente de un samurái, creo que la espada tiene alma. Lo que siento es que la espada y el samurái emergen como un solo ser. Emerge una unión espiritual. Pero ¿qué le ocurre a la humanidad y a la conciencia de un hombre cuando un hombre funde su alma con la de la espada? Ocurre que tú no estás matando. Es tu espada la que mata. Tú simplemente eres quien sostiene la espada. No existen consecuencias éticas. Tú sencillamente eres quien sujeta la espada. De hecho, muchos samuráis se sentían profundamente turbados por sus vidas de asesinos. Muchos eran budistas y todo ello entrañaba un doloroso dilema. El budismo predica ciclos de nacimiento y renacimiento, es decir, de reencarnación, y cada vida depende de las virtudes y pecados de la vida anterior.
Es un problema tremendamente importante para el samurái. Por una parte, estás haciendo la cosa más despreciable de todas las cosas posibles, matar a gente. ¿Y qué se puede esperar en la otra vida más que horribles sufrimientos y dolor porque anteriormente has llevado una vida tan despreciable? Por cierto, había un dicho samurái que decía que el castigo era volver a nacer en la vida siguiente como samurái. ¿Estaba el samurái realmente condenado a una vida llena de poco más que de guerra y muerte? ¿No había amor? ¿Gentileza? Para muchos en Occidente, este es el modelo de la mujer tradicional japonesa, obediente y gentil. Pero existe otra faceta en ella. En la literatura y películas japonesas, las mujeres aparecen como feroces guerreros muy capaces. Hay una en particular cuyo nombre es Tomoe. Era más fuerte que la mayoría de los hombres. Era capaz de matar, montar a caballo, por lo tanto es la heroína del Japón. Hay una historia que dice que un líder enemigo se enfrentó a ella en los caballos. Él trató de matarla, pero erró su espada y le agarró de la manga y arrancó la manga. Aquello le molestó tanto a ella que blandió su espada y le cortó la cabeza y se la llevó a su esposo de trofeo como un premio y prueba de que ella lo había matado. Por cierto, las mujeres guerreras eran raras, pero no había nada especial en que las mujeres tuvieran un estatus samurái. Una vez que un hombre se había convertido en samurái, dicha distinción pasaba a todos sus descendientes, varones y hembras. Las mujeres samurái gobernaban una casa que con frecuencia implicaba una operación granjera grande y compleja. Sin embargo, durante las guerras periódicas que asolaban a todo el Japón, la distinción entre hogar y campo de batalla frecuentemente desaparecía. Si los hombres se habían ido a una campaña lejana, se esperaba que las mujeres montaran una fiera defensa. Defensa, gobierno de la casa, procreación. El matrimonio samurái era en gran medida un asunto práctico muy poco romántico. Con frecuencia el matrimonio representaba una alianza política, y las alianzas políticas eran tremendamente inestables. Al samurái se le aconsejaba que durmiera siempre con la espada, porque un samurái no tenía que confiar en su esposa. No era una relación amorosa. Las relaciones amorosas tenían lugar entre los hombres, los guerreros samurái, quienes alcanzaban el gran puro amor entre los hombres, tal y como ellos pensaban era lo ideal. En realidad, era normal en la sociedad japonesa de aquellos tiempos el que tuvieran lugar estas diferentes formas de relación sexual. Categorías en las relaciones como la bisexualidad, homosexualidad, heterosexualidad no existían en el vocabulario suyo. Todas estaban bien. Hay muchas cosas en los samurái que confunden las expectativas de lo que se espera de la vida de un guerrero. Con frecuencia tengo el presentimiento de que los occidentales piensan que los samurái eran unos asesinos violentos, pero eso no siempre era así. Claro que a veces luchaban y que mataban y todo. Y trabajó de aquello y lo otro, y nuestras tierras son tales y cuales en tal sitio. Luego luchaba hasta la muerte. Había una razón práctica para esa aparentemente fanática preocupación por el honor. El estatus del samurái podía heredarse.
Pero en gran parte de la historia del Japón, cualquier hombre podría declararse a sí mismo samurái. Sin embargo, para asegurarse realmente el empleo con una de las facciones en litigio, tenía que hacerse con una reputación y mantenerla. Incluso la armadura de cuero que frecuentemente llevaba el samurái servía para algo más que para protegerle. Proclamaba su presencia. Era un samurái con el que había que enfrentarse. Los samuráis no solo fueron buenos luchadores, sino que tenían que vestirse con sus mejores galas para la ocasión. Tenían unas armaduras preciosas con hilos de varios colores. Disponían de grandes cascos, de modo que cuando se combatía con un samurái y se derribaba a uno, la cosa era toda una hazaña. Las protecciones en la cara y las máscaras aumentaban el aspecto fiero del samurái. Algunos héroes, sin embargo, elegían demostrar su desdén hacia el peligro y aparecían serenos en medio del combate con los labios y las mejillas pintados de rojo. Por ejemplo, de Minamoto Yoshichane, uno de los grandes generales del siglo XII, se decía que llevaba un maquillaje tan bonito, que estaba tan bien maquillado, que algunos le tomaron por una mujer. Las batallas empezaban, y se luchaba con tanto estilo y honor que solo podían acabar de una manera, con la muerte de uno de los guerreros. Tanto si los mataban allí mismo, como si cometían suicidio en reconocimiento de la derrota, la muerte en el campo de batalla casi siempre entrañaba la decapitación. Antes de que el guerrero saliera a combatir, quemaba incienso en el interior de su casco, por si caía en combate y su cabeza era cogida como trofeo. El olor sería agradable para el vencedor, y eso era muy importante para el samurái, el seguir con su nobleza en la misma muerte y después de la muerte. Con bastante frecuencia, un guerrero afirmaba: ahora que has ganado la batalla, córtame la cabeza. Y se hacía así como algo tradicional. Habitualmente el combate era presenciado por ambas partes. Ambos admiraban el valor, y una vez que se había cortado la cabeza, los dos bandos, el del enemigo y el propio, aplaudían el coraje, el valor, el honor y la dignidad. La preocupación por cortar cabezas puede parecer una obsesión grotesca de un pueblo muy antiguo, hasta que el misterio se disipa a través de la comprensión. La cabeza era la prueba irrefutable de que un enemigo había sido eliminado. El samurái victorioso sería recompensado con tierras y otros presentes. Para prepararse para la batalla, el samurái llevaba un pequeño arsenal de armas, un arco con flechas, una variedad de mortíferas lanzas, largas y cortas, y cuchillos. Incluso un abanico, tantas veces el emblema de la delicadeza, era fabricado con elementos de hierro, de tal manera que pudiera ser utilizado para parar el golpe proveniente de una lanza o espada. Con el paso del tiempo, de todo ese despliegue mortal, fue la espada la que iba a convertirse en el no va más de las armas del samurái. En parte se debió a que los señores de la guerra se fueron haciendo más poderosos y tenían que vérselas cada vez con ejércitos más grandes. A medida que el campo de batalla se fue haciendo más amplio, un arma corta como es la espada resulta menos pesada que una lanza larga como tal. Era un arma temible. Paja envolviendo el bambú duplica la textura y resistencia de la carne y los huesos. La vida de uno estaba centrada en el uso de la espada en la batalla, y al final, si uno se suicidaba o llevaba a cabo un seppuku, moría a manos de su propia espada. Por lo tanto, no se iba y se compraba una espada en la tienda de al lado. Uno tenía que tener la espada perfecta, hecha por un gran artesano.
Los métodos fueron evolucionando a través de los tiempos, pero lo esencial permaneció sin cambiar. El hierro era calentado hasta conseguir el color del sol de la mañana, y luego era doblado y machacado una y otra vez, doblándolo cada vez en 6 capas. 4 dobles se convertían en 16 capas, 8 en 64 capas. Las espadas mejor acabadas tenían tantas como 1.000.000 de capas. Eso es lo que da a la espada su flexibilidad, corte y fuerza única. El manejo de un arma tan mortal exigía años de preparación y la práctica incansable durante toda la vida. La idea era entrenarse tanto durante tantos años que en el momento exacto en el que se tenía necesidad de aquella preparación, hacían su aparición la pura emoción y la preparación, y uno manejaba la espada con efecto mortal en el momento exacto, en plena exultación de la emoción. Todo eso, pero eran una gente muy culta que escribía, estudiaba, etc. El guerrero también era un poeta. Era una práctica muy común samurái componer un poema antes de suicidarse o antes de ir a la guerra. Aquí tenemos un gran ejemplo del último poema de despedida escrito por Katsu Iie, un gran señor de la guerra. Noche de verano. Camino a los sueños que siempre flotan en las nubes. Oídme, pájaros de la montaña. Son versos que él dedica a la despedida del resto del mundo, pero su sueño continúa. En esta batalla él combatió como un guerrero, pero su coraje seguirá viviendo. Esta es su resurrección espiritual. Ese es el significado del poema. Si un poema de un adiós lírico servía para endurecer el ánimo del samurái que se enfrentaba a la muerte, ¿qué explicación tiene para el logro de un artista guerrero como Miyamoto Musashi? Sus cuadros y esculturas forman parte muy apreciada de muchas colecciones en todo el Japón. Musashi también fue un maestro con la espada. La misma mano que creó estos cuadros tan exquisitos cortó la cabeza de al menos 60 hombres. Los logros de Musashi puede que hubieran sido extraordinarios, pero su devoción tanto a las bellas artes como a las artes marciales no fue única. Por cierto, los samurái hacían muy pocas distinciones entre las dos. Ese era el porqué incluso el ikebana, el ritual de colocar las flores, era considerado por los samurái como un arte marcial. Desde luego no parece que fuera un arte muy mortífero en el campo de batalla. ¿Pero es un arte militar? Sí. Prepara y entrena la mente de uno. Una mano, una mente se convierten en uno, de la misma manera que ocurría con la espada. Dentro de ese mundo de belleza y valor había sin embargo otro mundo, un mundo de sombras en el que todos los valores estaban vueltos al revés. Estaba habitado por unos hombres que no llevaban ninguna insignia y se movían en el silencio, los ninja. Aunque con frecuencia se establece una diferencia entre el ninja y el samurái, el ninja habitualmente era un samurái que servía de espía y asesino. Aparte de eso, existe muy poca información en la que se pueda confiar. Los ninja, por supuesto,
son uno de los grandes misterios del Japón. El arte del espionaje no es la clase de tema sobre el que se solía escribir. Nadie quiere decir, sí, gané esa batalla porque pagué a 50 matones para que fueran y asesinaran a la mitad de los generales antes de que se celebrara la batalla, o pagué a alguien para que me facilitara los planos del castillo. ¿Qué papel importante desempeñaron los ninja en el resurgimiento y caída de las grandes casas samurái? ¿Cuántas muertes atribuidas a enfermedades o accidentes fueron obra suya? Es probable que la verdad no se sepa nunca. Mucho después de que China y otras partes de Asia hubieran llegado al conocimiento de los europeos, las lejanas tierras del Japón seguían estando prohibidas y siendo misteriosas. Posteriormente, en 1542, un barco chino llegó a la isla Tanegashima, al sur de Japón. En la tripulación del barco iban algunos marineros portugueses, los primeros europeos en llegar al Japón. Todo en estos extraños visitantes suscitó el interés de los japoneses, sobre todo sus armas. En las manos llevaban algo de unos 60 centímetros o 1 metro de largo, recto por fuera y con un orificio por dentro hecho de una cosa muy pesada. Lo llenaban de pólvora y unas balas de metal. La explosión es como el rayo y el ruido como los truenos. Relato de un testigo presencial. Tanegashima, 1542. El señor samurái de Tanegashima inmediatamente compró 2 de aquellas armas y pidió al maestro encargado de fabricar espadas que las duplicara. Al principio la mayoría de los samurái desdeñaron las nuevas armas, en parte porque los hombres que las utilizaban podían dispararlas desde lejos sin tener que luchar cuerpo a cuerpo como lo exigía la lucha con la espada. Para muchos samurái clásicos, siempre estaba en juego la batalla con honor.